En los rayos X, ¿qué vamos a encontrar? Sí, vamos a pasar. No. Podemos ver alteraciones también en los rayos X, que les voy a mostrar las diapositivas. Y lo que podemos ver también para hacer el diagnóstico, si hay la sospecha de neumosis pulmonar, es una angiotomografía. Otra vez el contraste, ver que todas las arterias, que todas las ramas de la arteria pulmonar, de ese lado, estén bien perfundidas. Si existe un stop, se va a ver en la angiotomografía. Viene el vaso y tendría que tener un flujo normal. Pero si aquí está el trombo, esto ya no se va a ver. Se va a ver así como desacabocados. No va a continuar el trayecto de los pasos, ¿no? Y si en el caso de que no podemos hacer una angiotomografía de nuestro paciente porque no le podemos colocar el contraste, se puede hacer una tomografía de perfusión. Pero el gol estándar es la angiotomografía, que nos va a permitir ver los trastornos de ventilación, perfusión. Vamos a ver zonas bien ventiladas, pero mal perfundidas. ¿Qué más? ¿Por qué va a haber taquipnia en este paciente? Un aumento de la respiración, una respiración rápida, que es a través superficial. Por hipoxia, hay menor cantidad de oxígeno porque nos está dando el intercambio gaseoso y quienes van a detectar los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a detectar el descenso de oxígeno y van a ir al centro respiratorio a aumentar la frecuencia respiratoria. Y ahí va a estar la taquipnia. En un principio, el tromboembolismo pulmonar, ¿no?, va a producir insuficiencia respiratoria tipo 1 y después tipo 2. ¿Por qué? A medida que se obstruyan más vasos, ¿cierto?, o que no estén perfundidos, no simplemente ya no va a poder entrar el oxígeno, sino tampoco va a poder salir el CO2, ¿no? Entonces, según la gravedad del tromboembolismo, vamos a encontrar la gasometría también impecable, pese a la hiperventilación. ¿Qué más? Esto, todo lo que en este momento hemos visto es del trombo para adelante, ¿cierto? Hacia donde no está llegando sangre, todo eso está pasando. Pero ¿qué pasa antes del trombo? ¿Qué sucede antes de la obstrucción? ¿Qué pasa con la sangre? Se está congestionando porque no puede avanzar, ¿no es cierto? Y al no poder avanzar, produce una congestión, ¿no? Y esa congestión se va para atrás. Ya que no puede ir para adelante, va a ir para atrás. Y hacia atrás, ¿a quién se va a encontrar? Al ventrículo derecho, ¿no es cierto? No va a poder llevar la sangre hacia adelante y la va a retornar hacia el ventrículo derecho. Entonces, va a aumentar la presión en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque ahora el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para tratar de vencer la obstrucción. Aunque que no lo va a lograr, porque mientras esté ahí el coágulo no va a poder, por más fuerza que haga el ventrículo derecho, no va a poder vencer esa obstrucción. Además, recuerden que el ventrículo derecho maneja mejor volúmenes, no presiones. El que maneja mejor las presiones es el ventrículo izquierdo, por la disposición anatómica de sus fibras. Entonces va a aumentar la presión en el ventrículo derecho, no va a poder devolver la sangre hacia adelante y se va a ir para atrás. Va a ir hacia la
parte está con taquicardia. Entonces eso no va a permitir que se llenen adecuadamente la coronaria derecha y el ventrículo va a sufrir isquemia en su parte, ¿no? Y esta isquemia es lo que permite que cuando le tomemos exámenes laboratoriales aumente la troponina, como si fuera un infarto, ¿cierto? Pero lo que está pasando es que no se está irrigando bien el ventrículo por el fallo ventricular derecho. Por otra parte, no solo va a fallar el ventrículo derecho, si esto sigue y no se soluciona, el ventrículo derecho va a afectar al ventrículo izquierdo. Porque habíamos dicho en el cor pulmonar crónico, ¿cierto? Este es cor pulmonar agudo, ¿no? Repitiendo, entonces el ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Va a empujar el tabique hacia el lado izquierdo y va a reducir el diámetro de la cavidad izquierda, ¿cierto? Le va a producir una disfunción diastólica al ventrículo izquierdo porque ahora ya no puede llenarse de toda la sangre que antes se llenaba porque el ventrículo derecho está comprimiendo al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a bajar? El volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Menor cantidad de sangre va a salir hacia adelante y ¿qué va a producir? Disminución del gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a haber? Taquicardia. ¿Qué va a pasar si disminuye el gasto cardíaco? Mayor fuerza. ¿Qué va a haber? En una sola palabra, ¿qué va a haber en todos los tejidos? Hipoperfusión. Y eso define al. ¿Eso qué define? Shock. ¿Qué tipo de shock? Es un shock obstructivo por obstrucción de material. Como todos sus conocimientos de antes ya. Entonces ya llegamos al estado de shock. Entonces si mi paciente está en estado de shock, está con hipoperfusión, va a tener hipotensión, taquicardia y hiperlactatemia, subir el lactato por el estado de hipoperfusión y subir. Vamos a encontrar eso en un cronocolismo pulmonar severo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que expliquemos algo más? Habíamos dicho que el ventrículo derecho va a manejar más presiones, ¿cierto? Va a tratar de contraerse lo más fuerte que pueda para vencer el obstáculo, pero no lo va a lograr, ¿no? Entonces, al no tener fuerza de contracción porque no maneja bien las presiones, va a empezar a dilatarse, ¿no? Si no puedes contraerlo, es único, va a empezar a recibir más sangre, ¿cierto? Y le va a perjudicar al ventrículo izquierdo porque lo va a comprimir, lo va a colapsar, ¿no? Va a desviar el tabique interventricular. Y entonces lo que antes recibía el ventrículo, que era todo esto de volumen sistólico, ahora ya no. Ahora su volumen sistólico es este. Entonces tiene una disfunción diastólica. No puede recibir más sangre y por lo tanto eso hace que baje el volumen sistólico y si baja el volumen sistólico baja el gasto cardíaco y si baja el gasto cardíaco estamos en shock o hipoperfusión. Eso se llama cor pulmonar agudo. Así. ¿Qué más podemos pedirle a nuestro paciente para hacer el diagnóstico? Un ecocardiograma, vamos a ver cómo se ve el ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a permitir ver esto en un directo.
puede dar taquicardia sinusal, como va a haber una hipoperfusión de la arteria coronaria derecha, nos va a dar una imagen de bloqueo de la rama derecha, ¿no? Pero algo que se puede encontrar, ¿no? Y que si lo ven, les va a hablar de tromboembolismo pulmonar, es el S1Q3B3. No sé si aquí se lo ve. S1Q3B3. ¿Eso qué es? Esto de aquí arriba. En la derivación 1 vamos a ver una S profunda, grande, por eso está con mayúscula. Y en la derivación 3 vamos a encontrar una Q también visible, que no debería verse, ¿no? Y vamos a ver una T negativa, ¿no? Eso es ese 1Q3. Entonces, si ven esos cambios en el electrocardiograma, en la derivación 1 y 3, en las ondas S, Q, y T, pueden decir que hay un su sospecha es más fuerte de tromboembolismo. No es frecuente, no van a encontrar en todos los pacientes con TEP. Muy pocos presentan esta característica en el electrocardiograma, ¿no? Que sea el 30-40% de los pacientes. También podemos solicitar en sangre el péptido natriurético cerebral, que habíamos visto ya antes que los péptidos natriuréticos nos hablan de disfunción cardíaca, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí. Luego tenemos dolor en el tórax, porque el paciente va a estar con disnea y va a sentir un dolor opresivo en el pecho, ¿cierto? Y la taquicardia que ya habíamos mencionado. Ahora, para hacer diagnóstico, también pueden medir o pedir un ultrasonido de miembros inferiores, un dúplex, ¿no? De miembros inferiores, en donde van a poder visualizar si existe o no trombos, y que desde ahí están migrando hacia los pulmones, ¿no? Hacia la arteria. Como les digo, el 70% de los tromboembolismos pulmonares van a encontrar trombos. Y hay que tener mucho cuidado al explorarlos con el ultrasonido, porque si presionan fuerte los pueden despertar. Entonces, hasta ahí estamos bien. La siguiente es... Y estos son los síntomas que ya hemos hablado en la anterior diapositiva. ¿Por qué dijimos que iba a haber disnea? Respiración y taquipnea, por hipoperfusión, ¿cierto? Y va a haber la hipoxemia iba a provocar hiperventilación para tratar de eliminar el CO2 e introducir mayor cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Pero recordemos que si la obstrucción era mayor y había una mayor disminución de la perfusión, tampoco el CO2 iba a poder salir. Y ahí se producía una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿No? Entonces, en un tromboembolismo leve, moderado, puede encontrar insuficiencia respiratoria tipo 1, solo hipoxemia. Pero en uno severo ya van a haber hipoxemia e hipercapnia, ¿cierto? Y la hipercapnia, ¿qué va a producir? Acidosis respiratoria. ¿Y la acidosis respiratoria qué va a producir en el centro respiratorio? Mayor aumento de la frecuencia respiratoria, mayor aquí. ¿Y qué va a producir también el aumento de CO2 y el descenso de oxígeno? Trastornos neurológicos. El paciente cómo va a estar. Va a estar nubilado, somnoliento, estuporoso o hasta coma, ¿no? ¿Qué más? Ya hemos dicho que va a haber una alteración de la ventilación-perfusión. Son bien ventiladas, pero más permitidas.
tiene que haber respiración. Por favor, los que bostezan, no lo hagan. Quieren bostezar, sal. Hasta en su casa les han debido enseñar que para bostezar, ¿qué se hace? A ver, yo me pongo a pensar, mi papá me botaba de la mesa si me quería bostezar. Si me ponía a estirarme en la mesa con una reunión, me sacaba de la sala y del comer. Entonces, muchachos, ustedes van a ser médicos. ¿Por qué fue? Por el hipoxia, como se va a ver, practicarle, ¿no es cierto? Si ya había compromiso del ventrículo izquierdo y había hipoperfusión, también eso va a determinar practicar. ¿Qué más? Si hay dolor, dijimos que también puede haber dolor pleural, ¿no es cierto? Dolor en punta de fosa. El dolor también iba a desencadenar la liberación de catecolaminas y por lo tanto también eso es exacerbar la taquicardia. Entonces, ahora veamos cómo la fisiopatología nos ayuda en el tratamiento. ¿Qué puedo hacer yo con el paciente para disminuir la taquicardia? Oxígeno. ¿Qué más? Analgésico. ¿Qué más? Los antidepresivos. Se está tratando ya la parte. Y otras liberar la succión. Pero mientras tanto podemos darle oxígeno, podemos darle analgésicos y eliminar esos factores que están aumentando más la frecuencia, ¿no? Y la disnea también. Ya habíamos hablado antes. Como hay una isquemia a nivel de las pleuras, ¿no? Va a producir una inflamación, ¿no? Esa inflamación, va a permitir que exista liberación de mediadores inflamatorios, empiece a existir fuga de líquido entre las pleuras, y como están inflamadas, ¿no? El roce que normalmente tendrían que hacer no va a ser en condiciones normales, va a producir un frote, ¿no? Ustedes van a poner un microscopio y lo van a poder auscultar o incluso poner la mano y percibir a través de ese es el roce o frote bucal. Porque las pleuras están inflamadas, gruesas y ahora al desplazarse generan un sonido más. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya dijimos del dolor pleurítico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están claros los signos y los síntomas que van a encontrar en sus pacientes? Parece bonito porque le decimos ya si encuentro taquicardia, dolor pleurítico, roce pleural, disnea, ¿no? Ya es como, tengo que tener todo eso para dar el diagnóstico de traumatismo. Pero no es así. Ya les he dicho, el paciente puede no tener ningún síntoma o puede tener solo uno. Entonces vamos a ver que los antecedentes en el paciente también son muy importantes para tener la sospecha del traumatismo. Ahora veamos los signos radiológicos. Este es el signo de Westermann. ¿En qué consiste este signo? ¿Ven alguna diferencia entre el hemisferio derecho y el izquierdo? ¿Alguien puede pasar a decirme cuál es la diferencia? Si la actina, le voy a regalar un punto para hacer la defensiva. El otro grupo casi hasta 10 puntos, que es suerte que el mundo ha ganado 10 puntos. ¿Nadie? ¿Alona? Obstrucción de los bronquios, hiperopaco. Más radiológico es la más médico que este lado. Si vemos la mitad superior, ¿no? Si vemos la mitad superior, aquí está más radiológico, más médico que este lado. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Todas estas líneas blanquecinas que ven, ¿qué son? Los bronquios. La trama vascular, ¿cierto? Entonces se ve radiopaco, pero se ve radiolúcido lo que es aire, ¿cierto? Entonces recuerden
mala perfusión, pero hay buena ventilación. Entonces, el signo del Westermann es ese. Se ve mayor radio, lucidez en el sector donde está la obstrucción, porque no hay perfusión, no se ven los vasos, pero sí resalta más el aire de los alveolos. ¿Sí? Luego tenemos la joroba de Hampton, ¿no? Que ojalá estos signos los encontramos en todas las lugares. La joroba de Hampton es esta opacidad, ¿no? O imagen de cuña que tiene forma triangular con su base hacia la periferia, ¿no? Esto nos puede hacer sospechar de un monomorismo. Es la joroba de Hampton. No siempre puede estar aquí, puede estar aquí, ahí arriba, donde sea la obstrucción, pero la base de ese triángulo tiene que estar en la periferia, ¿no? No puede estar a medio. Y esto es lo que vemos en la ecocardiografía, que es el signo de Marconi. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Cómo está esta imagen? Esta imagen está al revés, está así. Y está la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Si hemos dicho que este está dilatado, cada vez que venga la diástole y la sístole van a ver cómo desplaza y empuja al ventrículo izquierdo. Tendría que verse cada vez que se contrae ambas cavidades iguales. Pero aquí, miren, ya pueden ver que toda esta cavidad está en el ventrículo derecho. Y aquí donde está el izquierdo, está todo colapsado. Ese es el signo de Marconi. ¿Ven ese poquito que se abre? Ese es el ventrículo izquierdo. Exacto. Entonces, en cada contracción el ventrículo derecho lo empuja y lo colapsa al ventrículo izquierdo. Y ese es el signo de Marconi. Ustedes ven eso, ya saben que es un tromboembolismo pulmonar, ¿no? A veces, si la ventana es buena, también se puede ver incluso el coágulo en la arteria pulmonar, ¿no? Pero es coágulo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones del tromboembolismo pulmonar? Si no lo tratamos a tiempo, no lo reconocemos a tiempo, ¿qué complicaciones van a aparecer? Si el tromboembolismo es agudo, ¿no? Y masivo, de hecho, esos sí son los que van a dar clínica, esos sí son los que se van a complicar. Vamos a encontrar, hemos dicho, un aumento de la poscarga en el ventrículo derecho. ¿Quién me puede decir qué es precarga y poscarga? ¿Qué es la precarga? La precarga con la sillena del ventrículo y la poscarga con la Es la poscarga es la resistencia que ofrecen los vasos a la salida de la sangre, es decir, la arteria aorta y la arteria pulmonar a la salida de la sangre de los ventrículos. Y la precarga en lo que llega a la aurícula y luego al ventrículo, que es el volumen de sangre. Entonces, si dice que aumenta la poscarga, ¿eso está bien o está mal? No, ese no hay fuerza. Está llegando la transfusión de sangre. ¿Está bien o está mal? Que el tromboembolismo pulmonar severo aumente la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Está bien dicho? Eso puede ser una pregunta de examen. El tromboembolismo pulmonar técnico aumenta la poscarga del ventrículo derecho. No, disminución de la precarga del ventrículo derecho. ¿Sí o no? Sí, pues muchachos, está obstruida la arteria pulmonar. Entonces no puede vencer, hace mayor presión en la pared de su vaso, la arteria pulmonar, y le está ofreciendo mayor resistencia
al vaciado del ventrículo derecho. Por eso les decía que al ventrículo derecho le cuesta más sacar la sangre porque está obstruido. Le están aumentando su descarga al ventrículo derecho. Entonces, habíamos dicho que si existe un aumento de presión en el ventrículo derecho, todo va a ir hacia atrás, ¿no es cierto? Pero también va a afectar al ventrículo izquierdo, como hemos visto en el electrocardiograma. Y al afectar al ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer? Va a producir una disfunción que es sistólica. ¿Qué? Sistólica. Pero si tiene perdido 4 meses. Diastólica. Su contracción se va a contraer el ventrículo, pero lo que no le está llegando es sangre, porque está aquí de chiquito y apretado. Esa es la fisiopatología de qué? Del shock obstructivo. Para disminuir el volumen sistólico, para disminuir el gasto cardíaco y listo, ya tenemos shock obstructivo. ¿No? Ya. Y también puede evolucionar a la actividad eléctrica sin pulso, en donde en el electro, en el monitor, pueden ver que hay una de pulso, no una normal, lo ven, como si el corazón latiera, pero el corazón no se mueve. Auscultan, no hay latido, toma pulso, no hay pulso. Y la eléctrica sí, es igual a paro cardíaco. Y hay 3 síntomas que vamos a tener en nuestro paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar y hay un shock obstructivo. Si no me responde, voy a aumentar el tema de shock en el examen. Sí, ya aumentaron desde estado ácido base y estado de shock en este examen. Ya. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Ya va a tener línea. Que va a tener cianosis, Taquicardia. taquicardia, hipertensión tisular. de la arteria. Las 3 cosas que tienen que fijarse en estados de shock, es lo más importante. Y el paraclesia, ¿qué más? ¿Qué más? Estado de conciencia mucho va a afectar. Puede estar con trastorno de estado de conciencia. ¿Y qué más? No. Van a ver bien estado de conciencia ahí. Vamos a ver cuánto orina el paciente y si va a entrar en estado de shock va a ir disminuyendo el flujo. ¿Qué más? Derrame pleural. ¿Puede existir derrame pleural? Sí. Recuerden que hay un aumento de la presión capilar, ¿cierto? Va a haber hipertensión pulmonar también. Porque ¿qué pasa con el pulmón? El pulmón sabe que ese alveolo está bien ventilado, pero no le está llegando el oxígeno, le está pudiendo salir el CO2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pensar? Estamos con una alteración de la perfusión y lo que va a producir es vasoconstricción, porque ustedes saben, si les da flojera regar toda esta regulación que tuviera pasto, una manguerita, ¿qué van a hacer? Meter Van a presión. apretar para a mayor presión, todo. Lo mismo va a hacer el organismo, aumentar la presión pensando que así va a mejorar la perfusión, pero ojo, está obstruido, no sirve de nada ese tipo de presión. Entonces, ¿eso qué va a producir? Que el aumento de la presión hidrostática en sus capilares y también va a haber efusión de líquido pleural, ¿no? Y ahí va a haber un pequeño, vamos a estar un poco grande de la pequeños derrames. ¿Qué más? Recuerden también que les he dicho que por hipoperfusión las pleuras van a sufrir un proceso de inflamación, mediadores inflamatorios, vasodilatadores, un cierto aumento de la permeabilidad y fuga de líquido, ¿no? Y eso para los demás, localmente. Lo que ya habíamos mencionado, que la alteración de la ventilación perfusión va a dar primero
cronifica, porque el tromboembolismo pulmonar se puede cronificar. Como les he dicho, hay pacientes que no se pueden diagnosticar y que continuamente están enviando pequeños émbolos a todo el tiempo, ¿no? Hoy día mando un embolito y ya, una parte, un segmento del pulmón ya dejó de estar permitido. Al otro día otro embolito y a otro segmento del pulmón. Y así, cada vez como es crónico, el paciente que se entera de lo que está pasando, va a ir produciendo obstrucción y ahí vamos a tener lo que habíamos dicho, hipertensión pulmonar, ¿cierto? Y la hipertensión pulmonar igual va a producir aumento de la descarga del ventículo derecho y vamos a volver al poro pulmonar, ¿no? Esta vez va a ser agudo ese poro pulmonar. Ese es lo que aunque le va a tomar tiempo. A medida que más áreas del pulmón se comprometan, mayor va a ser el hecho de que va a haber menor producción. ¿Se entiende esta parte? ¿Quieren que repita? Este es el momento porque su examen está cerca y les voy a ir aclarando las dudas de los últimos temas en clases. De la parte donde se Veamos entonces los criterios de Wells. Les decía que siendo la disnea súbita, aparición súbita, a veces el único síntoma que vamos a tener para hacer el diagnóstico de tromboembolismo, tenemos que apoyarnos en el interrogatorio. Y gracias al interrogatorio y al examen físico tenemos los criterios de Wells que nos hacen sospechar sobre si hay probabilidad o no de un tromboembolismo pulmonar en nuestro paciente. ¿Qué consiste estos criterios? En que cada ítem tiene un puntaje, ¿no? Si sumando los puntos, estos son mayores a 6, la probabilidad de tromboembolismo pulmonar es alta. Si está entre 2 y 6 es moderada. Y si está en menos de 2 es baja. En la actualidad ya solo se maneja tromboembolismo de probable y no probable o improbable. El probable es con un puntaje mayor a 4 y el improbable es cuando es menor de 1, ¿no? Entonces, ¿qué suman puntos en los criterios de Wells? Síntomas clínicos de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué tiene que tener ese paciente? Eso ya sabemos. Si va a tener disnea, va a haber la sospecha de tromboembolismo pulmonar. Pero ahí lean lo que dice: síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, edema en un miembro inferior, ¿no es cierto? No, a los dos ya les explicaría que mucho mala suerte, dolor, ¿no es cierto? Antecedentes de claudicación, caminar, que tiene que parar, que se lindan los pies, que tiene varices visibles, ¿no es cierto? O que ya se hizo un estudio de que tiene varices internas, ¿no? Eso ya le suma 3 puntos, ¿no? Otros diagnósticos menos probables que estén presentes en su paciente también le puede dar un puntaje de 3 puntos, ¿no? Una frecuencia cardíaca mayor a 100, un puntaje de 1.5, que el paciente haya estado inmovilizado en más de 3 días, ya suma puntos 1.5, ¿no? Paciente postoperado que ha sufrido un trauma, no sé, tiene hipernemia, enfermo, que no puede movilizarse, ¿no es cierto? O una apendicitis aguda que está complicada, que está con sus drenajes, que el paciente no se mueve por dolor, ¿no? Que sea superior a 3 días, ya tiene puntaje. O una cirugía 4 semanas previas. Hace 4 semanas el paciente le dice: ah, sí, me operaron de la vesícula, ¿no es cierto? Hicieron una toracotomía, no sé, cualquier tipo de antecedente clínico 4 semanas antes. También le va a dar 1.5. Si ha tenido ya una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar hace tiempo, ya existe el antecedente. Sí, esto lo puedo asimilar, ¿no? A eso ya le suma 1.5 puntos. Si el paciente tiene hemoptisis, también le suma 1 punto. ¿Por qué un paciente con tromboembolismo pulmonar puede tener hemoptisis?
puede dañar las paredes. Ahí recuerden, hipertensión pulmonar y eso refracta en las paredes de los capilares, el abdomen o el esfuerzo puede sangrar y exteriorizarse con una hemofisitis. Pero aquí también se menciona si el paciente tiene hemofisitis, porque puede tener otra patología más en su cuerpo, ¿no? ¿Qué tal si tiene tuberculosis o alguna neoplasia? ¿Cierto? Y por eso también tiene hemofisitis. También le va a sumar un punto. Es más, el siguiente ítem es malignidad. Paciente que tenga cualquier tipo de neoplasia diagnosticada ya le sumo, porque las neoplasias también son causas de linfoma, ¿cierto? Las tumoraciones, al igual que los trombos, se desprenden pedazos y esos viajan como émbolos a obstruir la arteria pulmonar, sus ramas. Entonces ya de ahí tenemos la clasificación. Antes decían que si la probabilidad era baja, había que ver todo esto en el paciente. Edad mayor, que sea edad menor de 50 años, frecuencia cardíaca menor de 100. Si tenía todo esto, ya habían descartado el tromboembolismo pulmonar. Pero si su paciente era de 65 años, con frecuencia de 140, con una saturación de 88, o antecedente de hemoptisis, ¿no? O una cirugía o trauma, entonces ya ustedes tenían que pensar que sí, probablemente era un tromboembolismo y lo que corresponde es lo mismo que la probabilidad moderada, dosificar el número de sangre. Si el número D sabía que era menor de 500, entonces no requería más estudios, ¿no? A menos que su sospecha sea alta. Porque les cuento que el número D puede salir normal, y el hecho de salir normal no quiere decir que no haya un tromboembolismo. Por eso ahí la sospecha clínica del médico es muy importante. Y si el número D es mayor a 500, bueno, entonces sí habría que sospechar de que sí tenía un tromboembolismo y habría que pedirle una angiotomografía, que es el modo estándar para el diagnóstico. Con el número D no pueden decir tiene tromboembolismo, solo pueden decir es probable, ¿no? Pero cuando ya tienen la angiotomografía dicen sí es un tromboembolismo, ¿no? Ya está confirmado, ya aquí está la arteria obstruida, ¿no? Ahora tenemos este otro algoritmo para hacer diagnóstico que es similar a este, solo que aquí solo hay probabilidad baja intermedia en la alta, o directamente probabilidad y lo probable, ¿no? Dependiendo de la clasificación. Lo mismo, si es baja o intermedia, pide el número D. Si es negativo, piensa que no tanto, ¿no? Pero aún les digo, mantengan su sospecha, ¿no? Si es positivo, cuando le piden su angiotac, si la angiotac fue negativo, es otra cosa. Pero si fue positivo, está confirmado, se inicia el tratamiento. Si su probabilidad clínica es alta, el angiotac ha sido alto, nada de número D, directamente a la tomografía. Si es negativa, hagan Doppler de miembros inferiores. Si es negativo, es otra cosa. Pero si es positivo, sí es un tromboembolismo, ¿no? Y si la angiotac es positiva, ya que tiene una sensibilidad y especificidad del 95%, háganle tratamiento al paciente. Entonces vean que hay que seguir este algoritmo para hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? Analgésico. Fibrinolíticos, ya está bien. ¿Por qué tengo que alisar el coágulo? Tengo que hacerlo desaparecer. La causa de todo este problema es el coágulo o el embolo, ¿cierto? Si son embolitos es fácil, hago fibrinolisis y puedo alisarlos. Si el trombo no es muy grande, también, ¿no? Pero si el trombo es grande, ¿qué hago? Hago una trombectomía o una embolectomía, entro quirúrgicamente o a través de un catéter especial, llego a esa arteria y le saco el coágulo, ¿no? Llego a extraer el coágulo. Entonces, o hago una enderectomía, una embolectomía, una trombectomía, o utilizo fibrinolíticos, ¿no? Las heparinas de bajo peso lo único que hacen es
paciente de alto riesgo para TEP porque tiene sus coágulos ahí en sus venas, en los miembros inferiores, ¿qué puedo hacer? Amputación. Puedo usar heparina, ¿no? Fraccionada o de bajo peso y anticoagulantes orales, ¿cierto? Para que ella no forme más trombos. Pero como si mi paciente es un formador de trombos nomás, tengo que ponerle una malla como un capuchón que se pone en la vena femoral, en el siguiente de la vena femoral, cuando está yendo hacia las ilíacas, la vena femoral, y de tal modo que sirve como filtro. Los trombos nunca llegan a la vena caudal, se quedan abajo. ¿Y qué pasa si es diabética? Y eso es en casos extremos. Cuando ustedes saben que ese paciente todo el tiempo va a estar con trombos, ¿no? Trombos de venosa profunda no lo va a matar, por eso se ponen esas mallas como capuchones que filtran la sangre y no pasan los trombos ni los embolos. Doctora, ¿y esto le va a pasar a un paciente con diabetes? Si tienen los factores de riesgo y la cantidad de bichosis. Además recuerden que los pacientes diabéticos también van a tener lesión de las paredes de los vasos, ¿cierto? Microangiopatías y macroangiopatías, o sea que tienen ya parte de la triada de Pincho, tienen lesión en el oído. A eso aumentenle que tengan algún factor que le dé hipercoagulabilidad o éstasis, que aparte de diabético es profesor y todo el tiempo anda parado, que tiene otro factor, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué sería otros diagnósticos menos probables? A ese igual. Otros diagnósticos menos probables que usted pueda pensar por qué está con disney, ¿no? Aparte del tromboembolismo, o que sea un shock obstructivo por una pericarditis, digamos que usted no se da cuenta, o un taponamiento cardíaco. Entonces, esas causas que son poco probables, pero que usted tiene que descartar. O sea, una vez que ya se le descarta esos menos probables, Si recién... usted tiene todavía sospecha de que puede ser otras causas, tiene que sumarle puntaje, ¿no? Pero si usted dice, no hay otra causa así extraña que pueda ser, entonces no le suma ese puntaje, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, que se van a ver en reumatología. Son pacientes que tienen la predisposición a hacer coágulos por trastornos de coagulación, ¿no? Entonces, si ella tiene otras patologías que pueden asociarse. Entonces, ¿qué haremos con nuestros pacientes de clase turista? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Digamos que yo tengo que viajar a Chile. De aquí a la China son más de 15 horas. ¿Qué me van a decir? Médico, ¿dónde hay que parar? Muy docente, parar la mayor parte de su tiempo, ahora veo que tiene 2 grupos, ¿no? O sobrepeso, sin enfermedades cardíacas, ni metabólicas, ¿qué le van a decir? ¿Tengo o no tengo factores de riesgo para hacer un buen movimiento? Sí. Y de paso, que tengo claudicación alcalina, ¿no? Me empiezan a doler las piernas y no puedo parar, no que grandes piernitas, ¿para qué pase de lo tengo factores de riesgo? ¿Qué me van a decir? Uso de medicinas. Uso de medias elásticas, totalmente tienen que ser medias elásticas durante el vuelo. ¿Qué más? Eso, tiene que moverse durante el vuelo, por lo menos pararse y caminar, ¿cierto? Estiramientos. ¿Qué más? Hacer ¿Algo estiramientos. farmacológico? Otra cosa, tiene que estar bien hidratada, ¿no? Bastante Eso igual le iba a agua decir. durante el vuelo, porque la deshidratación que promueve la deshidratación Menor. aumenta la viscosidad de la sangre. Y aumentar la viscosidad de la sangre aumenta la
cositos se van a pegar y se cositos los unos a los otros y van a ser wow. ¿Qué más? Farmacológicamente, ¿qué me van a decir? Doctora, hagas inyectar heparina de bajo peso molecular antes de una hora antes de llegar, ¿no? Para que tenga el efecto de las anticoagulas de heparina de bajo peso durante todo el día, ¿no? Y así puedo viajar tranquila. ¿Heparina dijo, doctora? Heparina de bajo peso molecular. Cloxane, heparina. Entonces eso, si tienen un familiar que va a viajar aquí hacia España, que son varias horas, ¿no? Entonces ya saben qué decirle, ¿no es cierto? Peor si superan los 40 años, vean, Eso, entonces, ¿sí se le puede dar a un diabético? ¿O no? pero si el diabético, a lo mismo, pues tiene factores de riesgo, igual que yo, ¿no es cierto? Entonces todo lo que hemos dicho le va a dar. La heparina. No, la heparina. Los obesos también, esos van ¿La a heparina tener sí? que moverse durante el viaje, usar sus medias elásticas y su dosis de heparina de bajo peso no van a entender. ¿Le dicen eso al pasajero las aerolíneas? No. No, ¿qué es lo que le dicen? Ventana vacía, ¿cierto? Lo más importante, se puede hacer como el mismo señor me dice, ¿no es cierto? Entonces vean, como ayuda a la persona. Que no es médico, está pegado, que no sabe. A menos que... Eso lo pasa en viajes de avión y en Supongo, flota también supongo. supongo que en flota más. Que no sé de diabéticos, ya me entiendo. No, doctora, yo le preguntaba, pasa que si la heparina se le puede dar, digamos, igualmente a un diabético. Otra cosa es que tenga falla renal. Ahí se puede dar, pero hay que bajar la dosis. Ah, ya. Ahí es.